Bien, hermanos, les saludo en el amor del Señor a cada uno de ustedes. El Señor le bendiga grandemente. Que su gracia poderosa esté ahí con nosotros cada día. Hermanos, estamos a la luz de las Escrituras, entonces ya en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Estamos en el libro de los Hechos, así que hay harto que compartir acá. Necesitamos, hermanos, que el Señor nos ayude y nos bendiga cada día, ¿no es cierto?, con esto de la palabra del Señor. Hermanos, a la luz de las Escrituras estamos entonces por Facebook y también por cuadrangulares.cl. Ya el Facebook es facebook.com/radio.cuadrangulares. Así que, hermanos, Dios les bendiga grandemente, que el Señor sea con sus vidas y podamos, ¿no es cierto?, enseñar y podamos aprender, podamos edificarnos juntamente con la palabra del Señor. Amén. Leo algunos versículos más que nada en el capítulo 2. No sé hasta dónde llegaré, porque este capítulo es más o menos largo, así que vamos a verlo, ¿no? Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Nombra un montón de lugares, ¿no? Vamos a ir inmediatamente a hacer algún énfasis o algún resumen de toda esta primera parte. Ya, y vemos, hermanos, como el Pentecostés ya era una fiesta, por así decirlo, ¿no? Era un festival judío anual, y también conocido, ¿no es cierto?, como la fiesta de las semanas, también es conocido, o la fiesta de las primicias. Era una celebración, hermanos, de los primeros frutos de la cosecha. Se dice que los varones judíos debían ir 3 veces al año a Jerusalén para asistir a tres, en este caso, para asistir a 3 grandes celebraciones, ¿ya? Y de hecho, la Pascua, ¿cierto?, en primavera, el Pentecostés, ¿ya? Que quiere decir 7 semanas y un día más tarde, ¿ya? Y los tabernáculos, esa era la fiesta, ¿no? Entonces vemos que al final de la cosecha, en el otoño, ¿eh? Entonces en el Levítico 23 se detallan, fíjate, las fechas y los rituales del calendario de la fiesta judía, ¿eh? En el Levítico 23, para que podamos mirarlo y observar aquello, ¿ya? Entonces vemos, hermanos, cómo aquellos, ¿no es cierto?, que se iban convirtiendo al cristianismo, el día de Pentecostés eran como los primeros frutos de una vasta cosecha de millones de almas, digamos, ¿ya? Esa era la idea. Entonces, el versículo 1 parte, ¿no es cierto?, hablando de una cosa muy, muy fundamental y muy principal. Dice que estaban unánimes juntos, ¿ya? Y esta palabra, fíjate, esta palabra significa estar de acuerdo, de mutuo consentimiento, de mantener la unidad de grupo, ser todos de una sola mente y compartir, ¿no es cierto?, un solo propósito, ¿ya? Entonces aquí vemos que los discípulos, hermanos, tenían unanimidad, ¿cierto?, intelectual en este caso, estaban todos en una misma idea, por así decirlo, en cuanto a
a la doctrina, en cuanto al Señor. Había una armonía emocional y una sola voluntad, hermanos, en la iglesia recientemente fundada. Entonces, en cada uno de los casos en que se usa ya esta palabra, ¿no es cierto? De hecho, en el original es homotumadon, ¿ya? Indica armonía, la cual conduce a la acción, ¿ya? Armonía, ¿cierto? Están todos de acuerdo en una misma mente, ¿cierto? Y los cuales les conduce a la acción. Dice luego que vino como un viento recio que soplaba, no un viento, sino como un viento, en alusión al poderoso pero invisible poder del Espíritu Santo, ¿no? También dice que hubo lenguas repartidas como de fuego, no dice de fuego, dice como de fuego, ¿no? Sino, de hecho, Juan el Bautista, él fue el que predijo, él predijo, hermanos, él predijo que el bautismo en el Espíritu Santo estaría acompañado de viento y de fuego, ¿ya? Y esto puede también ser una alusión a la zarza ardiente, podría ser, ¿no? Que simboliza la presencia divina, ¿ok? Entonces, esta manifestación externa de la venida del Espíritu Santo constituía otra señal de su poder, ¿ya? Y este es el inicio, por así decirlo, de la consumación de la promesa de Jesús, ¿ya? Así que, hermanos, aquí ya estamos entrando ya, ¿no es cierto?, en una consumación más o menos interesante, ya la equivalencia de hecho de los términos empleados en cada una de las tres referencias es algo común, ¿no es cierto?, en los hechos. Podríamos ver, ¿no es cierto?, la introducción a los hechos del Espíritu Santo, que de hecho lo hicimos al principio, ¿no? Pero fíjate que las expectativas del Antiguo Testamento en torno a la venida del Espíritu y los comienzos de una nueva era se cumplen al fin, ya están más o menos ya listos, son cumpliéndose, y de hecho otras lenguas se refiere aquí a idiomas, también se refiere a lenguajes humanos no conocidos por quienes los hablaban, pero sí por otras personas, ¿ya? Entonces, una práctica muy distintiva de la plenitud del Espíritu es que posteriormente, que aparentemente evolucionó con el desarrollo de la Iglesia, producía, ¿no es cierto?, lo que se llamó hablar en lenguas angélicas, también, ¿no?, o desconocidas. En 1 Corintios 13:1, ahí nos habla de eso, y comenzaron, ¿no es cierto?, a hablar, sugiere que la experiencia continuó, ¿ya? Eso es lo que nos indica. Sugiere que la experiencia continuó, y el relato, fíjate, podría indicar que continuaron hablando en lenguas por un periodo de tiempo indeterminado, ¿ya? Así que, hermanos, pero es más probable, ¿no es cierto?, que la frase indique que esta práctica los acompañó, generalmente los acompañó toda su vida. Bueno, hay hartas iglesias que dicen que ya esto no es para esta época, ¿no? ¿Ya? Pero nosotros confiamos y creemos. De hecho, es una de las doctrinas cuadrangulares, es una de las doctrinas cardinales, digamos, una de las doctrinas fundamentales, una de las doctrinas donde nosotros nos asentamos, digamos. Nosotros los cuadrangulares creemos que Jesús es Salvador, creemos que es en Jesús como el sanador, creemos en Jesús como el bautizador con el Espíritu Santo, y creemos en Jesús como el Rey que viene, ¿ya? Por eso es llamado cuadrangular, four word, o cuatro ministerios o cuatro cosas, ¿no? Entonces vemos, hermanos, que muchos creyentes contemporáneos, ¿no es cierto?, de diferentes denominaciones, ya creen que la experiencia de hablar en lenguas, ya que en este caso, que entre paréntesis podemos decir que son idiomas no estudiados o conocidos por quien la habla, puede acompañar la ocasión cuando una persona recibe por primera vez la plenitud del Espíritu Santo. Entonces, de hecho, dentro de la tradición pentecostal, ya más bien clásica,
se espera, ¿no es cierto?, por esta experiencia, y se expresa doctrinalmente con las siguientes palabras. La primera evidencia física, se dice, la primera evidencia física del bautismo con el Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. ¿Entiendes? Ahora, hay otros cristianos y muchos carismáticos, ¿no es cierto?, que no necesariamente aceptan esta terminología doctrinal en la práctica, aceptan sí sus implicaciones, aceptan sus implicaciones fundamentales, ¿ya? Y esta visión modificada, ¿cierto?, también aceptada por algunos pentecostales, hace menos énfasis en la importancia de las lenguas, ¿cierto?, como evidencia del bautismo con el Espíritu Santo, ya tanto en términos de una experiencia inicial o como un estado permanente de plenitud en el Espíritu, ¿ya? De hecho, ellos destacan más el conjunto de dones de los cuales el hablar en lengua es solo uno más en este caso, y teniendo en cuenta que todos estos tienen una efectividad circunstancial y que ninguno de ellos puede servir como señal del bautismo en el Espíritu. Entonces, aún más, fíjate, hermanos, una profunda participación, hermanos, en el culto se considera también como una indicación fundamental de haber sido bautizado en el Espíritu, junto con el continuo ejercicio de hablar en lenguas como parte de la vida devocional íntima del creyente. ¿Ok? Así que, bueno, hay hartas posturas con respecto a esto. Hay otros cristianos, por ejemplo, que no están de acuerdo con ninguno de los puntos de vista anteriores. ¿Ya? Explican usualmente el bautismo con el Espíritu Santo de alguna de las maneras siguientes. Veamos cómo lo explican algunos, ¿no? Primero, como una experiencia que sigue a la salvación, ¿ya? Y que trae consigo el necesario poder divino para el testimonio, ¿no? Para el testimonio y para el servicio cristiano, pero sin ninguna expectativa de que aparezca acompañada, ¿no es cierto?, por los dones del Espíritu. Otro detalle. Como sinónimo de la experiencia de la conversión, cuando el Espíritu Santo funde al individuo con el cuerpo de Cristo, en tanto el creyente deposita su fe en Jesús como Señor. También hay otra postura también que dice que como algo exclusivo del libro de los Hechos, reclamando que el bautismo con el Espíritu Santo, incluyendo sus milagrosas manifestaciones, fueron un acontecimiento único, hermanos, ya que acompañó a un único derramamiento del Espíritu ocurrido en el Pentecostés. Aunque sabemos que se repitió, ¿cierto? Se repitió posteriormente cuando fueron rotas las barreras étnicas, ¿no es cierto?, de samaritanos en el capítulo 8 y de los gentiles en el capítulo 10, ¿cierto? Entonces estos judíos residentes en otros países habían hecho, hermanos, el peregrinaje a Jerusalén para celebrar la fiesta, esta gran fiesta del Pentecostés. Entonces los que se burlaban llegaron aparentemente a esta conclusión porque no reconocían las palabras que escuchaban, ¿no? Entonces dice el versículo, ya yendo un poquito al versículo 11, habla de las maravillas, que era una especie de algo magnífico, algo espléndido, algo majestuoso, algo sublime, algo grandioso, bellísimo, excelente. Eso dice el diccionario Strong acerca de las maravillas, megaleios, dice, ¿no? Entonces aquí vemos, hermanos, que en Lucas, por ejemplo, 1:49, donde dice grandes cosas, o sea, los asombrados visitantes del día de Pentecostés oyeron en sus propias lenguas, ¿no es cierto?, lo que los discípulos decían acerca de la grandeza de Dios y sus obras poderosas. ¿Ok? Entonces, hermanos, yo creo que con esto podemos partir un poquito más detallado entonces porque creo que hay que detenerse y trabajar lo que más podamos con este capítulo, porque este capítulo es muy fundamental para lo que nosotros creemos como Iglesia Cuadrangular. Nosotros creemos en el derramamiento del Espíritu Santo, o sea, el bautismo con el Espíritu Santo, y
Vemos, hermano, entonces que cuando, como dije, vamos a repasar esto de la palabra, ¿no? Dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, ¿ya? Entonces aquí notamos, hermanos, que en esta fiesta, en los rituales judíos de aquel tiempo, la primera gavilla de cebada cosechada era presentada a Dios en la Pascua. Entonces, pero en el día de Pentecostés, ya, si hacemos el paralelo, por así decirlo, las primicias de la cosecha del trigo eran presentadas a Dios, así que el día de Pentecostés se llama el día de las primicias. Y aquí vemos cómo aparecen estos 120, ¿no? Hermanos, ahora, la tradición judía también enseñaba que el día de Pentecostés marcaba el día cuando la ley fue dada a Israel. O sea, los judíos a veces llamaban el día de Pentecostés, ¿no es cierto?, como el gozo de la ley. Eso, ¿no? Entonces, hermanos, en el Antiguo Testamento, Israel recibió la ley, ¿sí? Pero en el día de Pentecostés, en el Nuevo Testamento, la iglesia recibió el Espíritu de gracia en plenitud. ¿Te fijas el detalle? Entonces fue la mejor ya atendida de las grandes fiestas. Porque las condiciones, hermanos, para viajar estaban como en su punto, digamos, ¿ya? Entonces nunca había una reunión más grande en Jerusalén que esta, la fiesta de las primicias, el Pentecostés, ¿ya? Entonces, de hecho, hermano, en Levítico 23, del 15 al 22, ahí hay unas instrucciones originales para la celebración del día de Pentecostés, ¿eh? Y dice que 2 panes con levadura debían ser mecidas ante el Señor por el sacerdote como parte de la celebración, ¿sí? Eran 2 panes con levadura. O sea, no había 2 panes. No solo se salvará Israel, ¿cierto? Ahí notamos entonces que no solo se salvará Israel, sino la multitud de los gentiles se volverá al Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces cuando llegó el día de Pentecostés, ya habían pasado 10 días. 10 días habían pasado desde el momento en que Jesús asciende al cielo. ¿Sí? Entonces, en Hechos 1:3, ¿cierto? Pasa eso. Ya habían pasado 10 días y desde que Jesús les ordenó esperar, entonces, la venida del Espíritu Santo. Habían pasado 10 días, entonces los discípulos no eran ajenos a la persona y a la obra del Espíritu Santo. Ya los discípulos vieron al Espíritu Santo continuamente trabajando en el ministerio de Jesús. De hecho, los discípulos experimentaron algo del poder del Espíritu al salir y servir a Dios, ¿ya? Los discípulos oyeron a Jesús prometer una nueva obra venidera, ¿cierto?, del Espíritu Santo. Ya ellos todo eso lo habían escuchado. Entonces, de hecho, los discípulos recibieron al Espíritu Santo de una nueva manera después de que Jesús terminó su obra en la cruz, ya, e instituyó el nuevo pacto. Entonces los discípulos oyeron a Jesús, en este caso mandarles que esperaran, ¿cierto?, el bautismo del Espíritu Santo, que lo que iba a hacer en el fondo era empoderarlos para ser testigos. Esa era la clave. Iban a ser llenos, iban a tener un poder especial para ser testigos y proclamar el Evangelio del Señor Jesús. Entonces esperaron hasta que llegó el día de Pentecostés. Pero no sabían de antemano cuánto tiempo tendrían que esperar, ¿ah? ¿Ya? Entonces, sería fácil, ¿no es cierto?, para ellos pensar que vendría la misma tarde que Jesús ascendió al cielo, ¿no? O después de 3 días, o de 7 días, pero tuvieron que esperar 10 días enteros, hasta que llegó el día de Pentecostés. Entonces, el único
antecedente, por así, el antecedente bíblico podría ser Jeremías 42:7. Aconteció que al cabo de 10 días vino palabra de Jehová a Jeremías, dice, pero ¿quién habría sospechado eso? Entonces Dios usó este tiempo para derribarlos y después edificarlos, y podemos imaginar cómo se puso a prueba su paciencia, hermanos, su bondad, su compasión durante este tiempo, ya para todos. Y fíjate que todos se quedaron todos juntos en una misma espera, con un mismo espíritu. Entonces lo que este pasaje nos dice acerca del regalo del Espíritu Santo, nos dice que el regalo del Espíritu Santo era el que se había prometido. Entonces valía la pena esperar para recibir este hermoso regalo. Entonces vemos, hermanos, que el regalo del Espíritu Santo viene según su plan, según su voluntad, y muchas veces no como nosotros esperamos. Entonces el regalo del Espíritu Santo, hermanos, puede venir no solamente sobre personas individuales, sino también sobre grupos. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, verso 4, en el 4:31, en el 10:44, aquí habla de que varios de un solo golpe, ¿no es cierto?, fueron bautizados y fueron llenos del Espíritu Santo. Así que el regalo del Espíritu Santo muchas veces se da, hermanos, cuando Dios trata con la carne y uno muere a sí mismo. Entonces, lo que este pasaje no nos dice acerca del don del Espíritu Santo. Ahora, el regalo del Espíritu Santo es dado según, mire, esto es lo que dice, en lo que no nos dice, digamos, que el regalo del Espíritu Santo es dado según un patrón. No es así. Y también dice, o ganamos el regalo del Espíritu Santo por buscarlo. No, tampoco es así. Así que Dios nos ayude a entender que el Espíritu Santo está a disposición de todos aquellos que son sus hijos, ¿no es cierto? Y en el fondo es como ir a un pañol, que le llamaban antiguamente en una fábrica, ir al pañol, ¿no es cierto? Y uno iba a comenzar a trabajar y necesitaba ciertas herramientas. Hay que ir al pañol y hay que ir a buscar la herramienta y ahí el Señor la otorga, ¿cierto? Pero hay que estar rendidos, hay que estar totalmente rendidos a que Dios quiere usar nuestras vidas. También dice, hermanos, que estaban todos unánimes juntos, estaban reunidos todos compartiendo, ¿no es cierto?, el mismo corazón, el mismo amor por Dios, la misma confianza en su promesa y la misma geografía. Entonces, antes que podamos ser llenados, debemos reconocer nuestro vacío. O sea, es toda una preparación, diría yo, de reconocer que no hay otra cosa, no hay carnalidad, no hay mundanalidad. En este caso no hay esa cuestión de que estamos con un pie a un lado y con el pie en el otro, ¿ya? Hermanos, así que obviamente antes de que podamos ser llenados, debemos reconocer esto, que estamos necesitados, estamos vacíos, ¿ya? Esto viene por juntarse en oración, en un clamor, porque hay un espíritu de obediencia, y eso es lo que hicieron los discípulos, ¿no? Ellos reconocieron que no tenían recursos en sí mismos para hacer, en este caso, lo que podían o debían hacer. Tuvieron que depender. Te fijas que esto de ser llenado con el Espíritu Santo es toda una dependencia del poder y de la mano y de la obra de Dios. O sea, nosotros no podemos hacer nada si no es por tu poder, por tu mano poderosa. Y de repente dice que vino del cielo un estruendo, y aquí la asociación del sonido, ¿cierto?, de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. Entonces aquí vemos, hermanos, que con el derramamiento del Espíritu Santo ya fue muy inusual esto que sucedió, pero probablemente tenga relación con el hecho de que tanto en el idioma hebreo como en el griego, ya la palabra para espíritu
como en Espíritu Santo, es la misma palabra para aliento o viento. ¿Te fijas el detalle? Entonces, esto también es cierto, ¿no? Para el latín. Entonces, aquí dice, cuando habla del estruendo del cielo, era una especie de el sonido del Espíritu, ¿no? El sonido del Espíritu Santo derramado sobre los discípulos. Así que aquí habla, hermanos, de el estruendo de este viento recio, ¿cierto? Haría que cualquiera de estos hombres y mujeres que conocían las Escrituras ya pensara en la presencia del Espíritu Santo. No los iba a pillar desprevenidos, por así decirlo, ¿no? De hecho, hermanos, en Génesis 1 es el Espíritu de Dios como el aliento, como el viento de Dios, ya que se mueve sobre las aguas de la tierra recién creada. En Génesis 2:7 es el Espíritu de Dios como el aliento o viento de Dios que sopla vida en el hombre recién creado. También en Ezequiel, el capítulo 37, es el Espíritu de Dios como el aliento o viento de Dios que se mueve sobre los huesos secos de Israel, devolviéndoles vida y fuerza. Entonces, hermanos, esta sola línea, ¿no es cierto?, nos dice mucho de cómo se mueve el Espíritu Santo. Dice que vino de repente, ¿ya? Y Dios es así. A veces Dios se mueve de repente. Habla de un estruendo, ¿ya? Era real, aunque no se podía tocar, pero vino por los oídos. Ellos escucharon, ¿te fijas el detalle? Y también dice del cielo, no era de la tierra, no era algo creado, no era algo manipulado, ya hecho aquí en la tierra, no, vino del cielo. Y también hay otra palabra que es interesante, dice que es recio. ¿Qué significa eso? Que era lleno de fuerza, viniendo con gran poder. Entonces dice que, hermano, entonces se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Sí? Y entonces es interesante, hermanos, cómo vemos que iba apareciendo sobre cada uno. También era inusual, pero probablemente debe estar relacionado con la profecía de Juan el Bautista, ¿no es cierto?, que dice que Jesús les bautizará, ¿no?, con Espíritu Santo y fuego, decía, ¿ya? Ahora, la idea, ¿no es cierto?, tras la imagen de fuego, suele ser puede ser la purificación, ¿cierto?, como un refinador, y usa fuego para purificar el oro, o el fuego para poder quemar lo que es temporal, dejando solo lo que durará. Entonces, esta es una excelente ilustración del principio de que la llenura del Espíritu Santo, hermanos, no es solo para un poder abstracto, digamos, sino para la pureza. O sea, este poder hace toda una obra en el creyente. Por ejemplo, hay gente que ha sido bautizada y ha podido eliminar un montón de situaciones o cosas que practicaba en la vida, y eso se logra con este poder, ¿no? El poder del Espíritu Santo. Entonces, en ciertos lugares en el Antiguo Testamento, Dios mostró su placer especial, ¿no es cierto?, con un sacrificio al encender el fuego por él mismo, es decir, fuego del cielo, cayó y consumió el sacrificio. Entonces, la experiencia de los seguidores de Jesús en el día de Pentecostés es otro ejemplo de Dios enviando fuego del cielo para mostrar, ¿no es cierto?, su complacencia y su placer y su poder, pero esta vez descendió sobre sacrificios vivos. ¿Te fijas el detalle? Antiguamente lo hizo sobre sacrificios de animales, pero aquí lo hizo sobre sacrificios vivos. Gente que estaba rendida, que estaba, ¿no es cierto?, estaba con su corazón dispuesto. ¿Te fijas? Entonces vemos que el Espíritu Santo se asentó sobre cada uno de ellos. Así que de hecho la palabra asentándose tiene una fuerza notable en el Nuevo Testamento. Lleva la idea, hermanos, de una preparación completa y una cierta permanencia de posición y condición. ¿Ok? Entonces, bajo el viejo pacto,
en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo se asentó sobre el pueblo de Dios más como una nación, digamos. Y venía de repente, ¿no es cierto?, caía sobre algunas personas, ¿no? Y eso fue así con Israel, ¿no? Pero bajo el nuevo pacto, el Espíritu Santo se asienta sobre el pueblo de Dios como individuos. ¿Te fijas el detalle? Entonces las lenguas de fuego, cuando dice asentándose sobre cada uno de ellos, ¿ya? Este extraño fenómeno nunca había sucedido y nunca volvería a suceder en las páginas de la Biblia, no aparece, ¿no? Pero fue dado para enfatizar este punto, fíjate, ¿ya? Que el Espíritu de Dios estaba presente con y en cada individuo. Entonces, qué increíble, ¿no? Porque acuérdate, hermanos, que después ya en el Nuevo Testamento, el Señor comienza a morar en cada uno de nosotros. Y fueron llenos todos del Espíritu Santo. Ya, hermanos, eran fenómenos inusuales y temporales que acompañaban el verdadero regalo de ser llenos del Espíritu Santo. Así que, hermanos, qué increíble, ¿no? Mientras la verdad es que debemos hacer, ¿no es cierto?, lo que los discípulos hicieron antes y durante la llenura del Espíritu Santo. Los discípulos fueron llenos en cumplimiento de una promesa. Fueron llenos ya como lo recibieron en fe. Fueron llenos en el tiempo de Dios. No era cuando uno quería, sino que en el tiempo de Dios. Fueron llenos mientras estaban unidos. Fueron llenos en maneras inusuales, ¿ya? Entonces esta venida y la llenura del Espíritu Santo fue tan hermosa, tan buena, tan esencial para la obra, ¿cierto?, de la comunidad de los cristianos primitivos, que Jesús dijo que era mejor que Él, ¿no es cierto?, dejar a la tierra corporalmente para poder enviar al Espíritu Santo. Y les enviaría un consolador, ¿no? Entonces, hermanos, es increíble, ¿no? Increíble el fenómeno aquí, ¿no? De hablar en lenguas, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen del 4 en adelante. La verdad es que no avancé mucho hoy día, ¿ya? Y quisiera, hermanos, que Dios pueda bendecirnos en esta primera etapa. Yo quiero explicarles un poco más detallado, un poco más detenido el capítulo 2, que es justamente es esto, hermanos. Es la explicación de cómo estos 120 fueron todos llenos, hermanos. No solamente los 12 apóstoles, sino que todos los que estaban ahí reunidos y un montón de gente posteriormente a través del libro de los Hechos, ¿ya? Y estas no eran lenguas que nunca se les había enseñado, ¿ya? Entonces vemos, hermanos, cómo la multitud de muchas naciones se juntan entonces en Jerusalén por una fiesta, ¿cierto? Que era la fiesta de Pentecostés, ¿ya? Y muchas de estas personas eran las mismas, hermanos, que se habían juntado en Jerusalén para la última fiesta, que era la Pascua, ¿cierto? Entonces, cuando una multitud estaba en ese entonces alborotada y enojada, demandó la ejecución de Jesús en la Pascua, ¿te acuerdas? Eso sucedió. Entonces, hermanos, vemos que se formó rápidamente una multitud de personas, porque dice, y hecho este estruendo, ya atraída obviamente por este estruendo, que fue el sonido de un viento recio, o el sonido de hablar también en otras lenguas, cuando la multitud vino, escucharon. Entonces todo el mundo escuchó a los cristianos hablando en sus propias lenguas extranjeras, y aparentemente se podía escuchar a los cristianos seguramente desde las ventanas del aposento alto, o sencillamente salieron a un tipo de balcón o hacia los patios del templo, ¿no es cierto? Se escuchaba. Entonces no muchas cosas de aquel día podrían contener a 120 personas. Y seguramente se cree, ¿no es cierto?, es mucho más probable que este aposento alto era parte de las cortes del templo, que era una estructura más o menos grande, enorme,
con diferentes columnatas y cuartos. Entonces la multitud provenía de personas que estaban por las cortes del templo. Es posible, ¿no? Ahora, y esto es lo que la multitud escuchó a los cristianos hablar, ya, de este evento notable. Estaban todos atónitos y estaban todos maravillados, y sin embargo unos lo usaron, ¿no es cierto?, para medios de investigación honesta y preguntan ellos, ¿qué quiere decir todo esto? Pero otros lo usaron como una excusa, hermanos, y para descartar prácticamente la obra de Dios, y dijeron que estaban llenos de mosto, o sea que estaban borrachos, ¿ya? ¿No son galileos todos estos que hablan?, decía. Las personas de Galilea, se les dice los galileos, eran conocidos como personas vulgares, fíjate, y no muy buenos para hablar. Y esto era una razón más, ¿no es cierto?, para que se impresionaran con su humildad. En este caso, hombres tan humildes que de repente tomaron una habilidad, hermanos, de hablar con elocuencia en otras lenguas. Entonces los galileos de hecho tenían dificultades, hermanos, para pronunciar ciertos sonidos guturales, digamos, ciertos sonidos, y tenían la costumbre de comerse algunas sílabas cuando ellos hablaban. Así que la gente de Jerusalén los menospreciaba bastante, los menospreciaba como provincianos, ¿cierto? Así que, hermanos, todos hablaban en lenguas diferentes. Sin embargo, había unidad entre los creyentes. Ya, entonces aquí notamos desde los padres, desde los padres primitivos de la iglesia, los comentaristas han visto la bendición de Pentecostés como un cambio deliberado y dramático, ¿no es cierto?, de la maldición de Babel. Bueno, llego hasta aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos pensar, ¿no es cierto?, esto de hablar en lenguas, nos deja mucha enseñanza, aunque ha sido un punto de controversia, un enfoque de controversia muy significativa, ¿no es cierto?, en la iglesia, porque hoy día todavía hay gente que hace la misma pregunta, ¿no es cierto?, que hicieron estos espectadores en el día de Pentecostés, algunos con un buen espíritu y otros con no muy buen espíritu, ¿no? Así que, hermanos, que Dios nos ayude en este día, que el Señor sea con cada uno de ustedes. Nos estamos viendo. Yo voy a ir por unos días, voy de viaje a ver a mi hija y voy a estar ausente unos cuantos días, así que voy a colocar algunos estudios que ya han sido realizados solo a través de la radio. Así que, hermanos, que Dios les bendiga y pronto retomamos nuevamente el capítulo 2. Así que un abrazo y que Dios nos ayude a todos aquellos que aún no han recibido el don de hablar en otras lenguas, el ser llenados con el Espíritu Santo. Hermanos, siga anhelándolo, y los que ya lo tienen, practíquelo cada día, hable, y que el Espíritu Santo le guíe en el hablar, y que pueda ser de gran edificación para su vida, ¿ok? Porque de ahí vamos a hablar lo que significa realmente hablar en otras lenguas, ¿ok? Un abrazo y muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Gracias, hermano.